A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen provecho con Thaís Peñalver. Amigas y amigos, no es Thaís Peñalver, pero igual es un gusto estar con ustedes. Estamos acá en Buen Provecho. Les habla Neomar Hernández y para hacer los créditos de costumbre arrancamos recordándoles que llegamos a ustedes gracias al trabajo de Jaime Estares en la gerencia general de la estación, a Wilix Arcaya en la gerencia de producción, a Juliet Córdoba en la producción, a don César González en los controles y desde la conducción hoy, Neomar Hernández acompañándoles un ratico. Bueno, hoy tenemos unas cosas muy interesantes de las que hablar, pero antes de eso, yo quisiera, felicitar a los Francisco porque el día de ayer fue su día y ayer nos cayó el cordonazo de San Francisco. Y vaya que el cordonazo de San Francisco dejó cosas que pensar. La lluvia fue torrencial hacia el final de la tarde-noche. Y cuando la gente salía de sus trabajos, la gente salía para llegar a su casa, bueno, esta especial topografía que tiene Caracas, que es como una especie digamos así, que está empinada en muchas partes de la capital, hizo que literalmente todo lo que estaba en las partes altas de Caracas recayera en las principales avenidas de la ciudad. Y cuando hablo de todo lo que estaba allí, lamentablemente no eran cosas muy agradables. El basural que caía ayer en las avenidas de Caracas, las alcantarillas tapadas, las crecientes que bajaban desde las principales avenidas del oeste, del centro y del este de la ciudad, daban pena ajena. Caracas es la capital de Venezuela. Y cuando uno habla y uno revisa la literatura sobre Caracas, de los años 60, los años 70, y la comparación, yo recuerdo que Guiacir Osva en algún momento hablé de esto, de la comparación con otras capitales de Latinoamérica, de Ciudad de México, Buenos Aires, de Santiago de Chile, de Bogotá, uno leía desde los arquitectos hasta, digamos, la gente vinculada con la cultura, los artistas, que hablaban de Caracas como una ciudad que de alguna manera le daba a pensar a la gente en modernidad. O sea, decían, Caracas parece que apalancada en el petróleo de Venezuela va a convertirse Venezuela va a convertirse en el próximo país en desarrollarse al sur del continente americano. Bueno, lo que vimos ayer contrastaba con todo aquello. Literalmente yo navegué crecientes de agua el día de ayer. Llegué a ver una camioneta a la que el agua le llegaba a las puertas, a los vidrios de las ventanas de las puertas. Bueno, y él tomó la aventura, el conductor de esa camioneta, de navegar allí. Yo no sé si se le dañó el carro o no se le dañó, pero cosas increíbles de verdad. Y frente a eso, frente a todo lo que ocurrió el día de ayer, bueno, por supuesto, no habrá ninguna respuesta oficial, porque los daños de la ciudadanía no los paga nadie. Los ciudadanos andan más o menos en Venezuela de su cuenta, y de su cuenta parece que van a seguir andando un buen rato. Es increíble cómo están colapsados todos los servicios públicos en este país. Por supuesto, la lluvia también trajo consigo apagones. Vi muchas zonas de Caracas que no tenían servicio de luz eléctrica. Y esto por no hablar de las ya frecuentes jornadas de corte de agua que sufren todos los venezolanos desde hace un buen rato, pero especialmente los caraqueños en los últimos meses, en el último año. Es increíble el estado en el que está el país. El día de ayer, visto lo visto, con una lluvia que sí, fue muy fuerte, pero que duró apenas 2 horas, 3 horas, le da a los venezolanos para qué pensar en, si Dios no lo quiere, aquí viene un desastre natural. Aquí no hay posibilidades reales desde el Estado de responder a ningún imprevisto que nos ponga por delante la naturaleza. No lo hay. Y esto es una señal de alerta para todos los venezolanos. En cualquier momento, bueno, este país va a terminar literalmente de hacer aguas. Y bueno, por no entrar en detalles, lo voy a dejar hasta allí. Pero es increíble lo que ocurrió el día de ayer. Hablando de ciudadanos y hablando de ciudadanía, hoy nos acompañan en el estudio Inés Muñoz Aguilar y Marian Krasner. Y Marian e Inés
vienen a hablar con nosotros a propósito de un evento que van a realizar que quiere justamente reivindicar la ciudadanía, que quiere justamente apelar a esa vieja concepción, creo yo, en la historia occidental, de hombres y mujeres que tienen que sentirse comprometidos con la sociedad, que tienen que de alguna manera, desde cada uno de sus ámbitos profesionales, familiares, afectivos, de amigos, comprometerse con algo mayor que es la sociedad en la que habitan. Ellas van a hacer o van a conducir un evento que se llama Pasión País, y este evento va a tener lugar el día de mañana. Y queremos darles la bienvenida desde ya a Marian y a Inés. Bienvenidas. Muchísimas gracias, Neomar. Bueno, el evento se llama, y es la segunda edición del evento, Pasión País. Y según lo que yo tengo apuntado por acá, va a recopilar o va a comprender la actuación o la comparecencia allí de 18 líderes de diversos sectores que van a hablar de sus experiencias y de su área de trabajo. Cómo hacen para aportar en su ejercicio diario justamente eso que decía, desde la profesión, desde lo que hacemos todos los días, a el ejercicio de la ciudadanía, que es un valor que yo siento que no es nuevo que esté en asignatura pendiente, sino que es una asignatura bien pendiente desde hace mucho tiempo en los venezolanos. A veces nos olvidamos de que somos ciudadanos, ¿no? Y de que los ciudadanos, o ser ciudadano comporta deberes, pero también, tiene derechos, ¿no? Pero comporta también deberes que muchas veces eludimos. ¿Qué pretenden con el evento que van a realizar mañana? Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, encantada de estar aquí en tu programa y en RCR. Mi nombre es Inés Muñoz Aguirre. Estoy acá haciendo un llamado realmente a la ciudadanía a través de esta propuesta que es Pasión País. Para el venezolano siempre, lamentablemente, es muy cómodo responsabilizar a los demás de lo que nos sucede. Nosotros siempre escuchamos hablar en negativo de lo que ocurre en nuestras ciudades, de lo que ocurre en el país. Siempre responsabilizamos a terceros sin plantearnos dónde comienzan nuestros deberes y nuestros derechos ciudadanos. Y creo que en eso radica el llamado de una propuesta como Pasión País, que es una propuesta de participación, así como es una propuesta de motivación. Nosotros decimos de forma constante que este evento es convocado para contar lo mejor de lo que somos, porque también ya está bastante manido el tema de que, como vemos todo en negativo, nos expresamos siempre desde unos puntos de vista que al final lo que hacen es hacernos daño a nosotros mismos como sociedad. Entonces, este evento se presta para mostrar la otra cara de lo que somos. Por eso nos acompañan 18 líderes que son ejemplo y motivación de lo que en realidad ocurre en nuestro país. Muy bien, era Inés Muñoz, que está con nosotros el día de hoy, promoviendo el evento Pasión País a propósito de la ciudadanía y la promoción de la ciudadanía, los valores ciudadanos en Venezuela. Marian, cuando uno habla de ciudadanía, un espectador que está fuera de Venezuela y que quiere abordar el tema de la ciudadanía en Venezuela, podría pensar que los avances en términos de ejercicio de la ciudadanía en Venezuela se han acrecentado en los últimos años, porque Chávez llegó al poder diciendo que, o enarbolando una bandera que es un poco maniquea, de la democracia participativa. Y cuando a ti te hablas de democracia participativa, tú piensas que eso es un apelativo directo a ejercer deberes ciudadanos, a ejercer la ciudadanía, y que eso habilita mayores canales para que los ciudadanos puedan participar en política, en la cultura, en la construcción del país. Pero parece que casi 20 años después de que esa premisa se puso en marcha, la ciudadanía ha sufrido retrocesos en Venezuela. Claro. ¿Qué diríamos de eso, de la experiencia post-Chávez y post esta visión de la democracia participativa que como que no cuajó mucho en realidad? Sí, hay un tema fundamental. Recordemos que la ciudadanía es como un núcleo fundamental dentro de los sistemas democráticos. Nace de ahí, de esa participación y de esa libertad de participar. El problema está que tú no puedes mezclar ni puedes empujar el concepto ciudadano a un concepto ideológico, porque ahí deja de ser ciudadanos y dejas de tener la participación libre que te permite el sistema democrático. Y tal vez ahí estuvo la dificultad. Yo sí pienso que hubo una
como un aprendizaje y se le permitió a un bloque importante de la población a una participación determinada, a una participación con un muro de contención. Pero la ciudadanía va acompañada de la formación. Uno no puede ser ciudadano si no tienes la formación adecuada para comportarte como ciudadano. A ti te pueden dar el espacio para la práctica, pero si tú no tienes el aprendizaje, si tú no tienes el lenguaje, si tú no tienes la herramienta para montarte realmente en un concepto ciudadano, nunca vas a cumplir con los objetivos o la manera realmente de lograr esa participación ciudadana a un 100%. Yo creo que a pesar de esa situación, de esa nube que tenemos ahí, hay muchísima gente que está siendo activo, que está haciendo activismo ciudadano, y lo vemos todos los días, en el ámbito de las distintas áreas, en lo político, en lo social, en lo empresarial y hasta en lo público, porque recordemos que esa participación ciudadana tiene que ver siempre con tu poder actuar dentro de un ámbito de gestión pública sin tener ninguna responsabilidad política. Y ahí está el problema. Tú no puedes mezclar ciudadanía con política. Y con Pasión País lo que queremos es ser articulador y que sirva de ventana a demostrarle a la gente que hay una cantidad de actores, de líderes en distintos ámbitos de acción trabajando. Y trabajando siendo exitoso, actuando, que no se han paralizado, que al contrario, que la crisis ha sido una especie de resorte para que la gente dé ese salto a seguir adelante. Y de eso se trata Pasión País. Muy bien, era Marian Krasner. Y lo que nos queda, como yo comparto esa conclusión a la que tú llegas, Marian, que es la ciudadanía no puede ser un valor que se promueva con atención a un criterio de movilización con fines políticos e ideológicos, porque al final allí se termina desvirtuando el objetivo que se persigue, ¿no? Cuando hablamos, Inés, de valores ciudadanos, y en función también de tener objetivos pedagógicos acá, que es lo que ustedes además promueven, ¿qué valores generales, qué grandes, qué gran parteaguas tiene el ejercicio de la ciudadanía en Venezuela al día de hoy? ¿Qué podemos decir que son esos 5 o 6 valores que nos hacen falta tenerlos presentes todo el tiempo? Sí, bueno, yo empezaría por hacer un llamado a la concepción del país, ¿no? Ese concepto que nosotros vapuleamos constantemente cada vez que nos referimos a Venezuela diciendo este país no sirve, este país se acabó. Yo creo que ese es el primer valor que hay que rescatar. Entender que el país lo construimos nosotros, no los demás. El país lo construimos nosotros, cada uno desde su propuesta particular para luego articularse en lo que se llama una sociedad. Eso es fundamental. Luego creo que aunado a eso tiene que sumarse el rescate de los valores básicos, los valores familiares, del respeto, el compartir, el respetar el criterio del otro, la libertad. Nosotros tendemos mucho también a reclamar la libertad, pero criticamos a quien piensa distinto a nosotros. Entonces, tiene que recuperarse ese sentido de capacidad de escuchar al otro, de compartir con el otro y de poder crecer en conjunto con el otro. Y finalmente yo diría, o sea, yo no te enumeraría cinco bases, valores. 5 valores, ¿no? Porque es que yo creo que en este tema son conceptos demasiado amplios sobre los que hay que trabajar, ¿no? La educación, los valores familiares, el reconocimiento a tu entorno, a tu ciudad, a tu población y finalmente a tu país, creo que son fundamentales para accionar. Y luego, para mí hay 2 claves en este momento. Uno, que cuando la gente habla en positivo, y los que están sumidos en el marasmo de lo negativo, te observan como que si eres casi que un extraterrestre, ¿no? Y te dicen, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo si estamos todos tan mal? No, señores, no estamos todos tan mal. O sea, cada quien va a estar mal en la medida que decide asumir que está mal. Nosotros venimos repitiendo desde Escuela de Ideas, que es de donde nace
esta propuesta de Pasión País y del Constructor Online, que es un portal de noticias positivas, que lo que hay que hacer es dejar la queja y la teoría a un lado y accionar. Marian lo describe muy bien. Sí, yo digo que de alguna manera uno tiene que eliminar el tema del sobrevivir, del resistir, de la queja, del miedo, y cambiar por un lenguaje de accionar, de gestionar, de crear, de innovar, de inventarse, de conversar, de compartir, de leer, ¿sabes? O sea, es acción, necesitamos acción. Y yo creo que al final, si tú me pides que te ordene unos valores y te los enumere, yo pondría en primer lugar la acción. En la medida en que tú accionas, en esa medida tú vas realmente a participar y a obtener mejores beneficios. Porque en medio de esta reflexión, a nosotros no se nos puede olvidar que los políticos los elegimos nosotros. Y nosotros entonces somos responsables de la no exigencia o del dejar pasar por encima muchas cosas que como sociedad nos ofenden y nos destruyen. Pero los culpables somos nosotros, porque nosotros somos los que le damos trabajo y le pagamos el 15 y último a los políticos que trabajan como cualquier otro trabajador del país. Y si usted es jefe en una empresa y su trabajador no funciona, usted despide a ese trabajador o mínimo lo amonesta. Entonces, el llamado a accionar tiene que ver con la reflexión, con participar, con ser crítico, estar informado y sobre todo con formarse desde el punto de vista educativo. Ya, muy bien. Yo comparto de verdad ese último criterio en absoluto. Es indispensable que los ciudadanos comprendan eso, que los políticos no salen de la nada, porque, digamos, la monarquía en Venezuela se abolió hace mucho tiempo y el poder político no deviene de un mandato divino, sino que lo dictan los ciudadanos. Y si nos equivocamos o se equivocan los políticos, parte de la culpa también la tenemos los ciudadanos de que los hemos dejado andar de su cuenta y que no hemos ejercido correctamente nuestro rol. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos para seguir conversando con Inés Muñoz Aguirre y Marian Krasner, que están hablando con nosotros el día de hoy de edición Pasión País, es que estaba viendo acá, segunda edición. La segunda edición de Pasión País, hablando de la ciudadanía y promoviendo los valores de la ciudadanía en Venezuela. Ya venimos con más. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Nelson Mandela: el valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Alguien me decía en días recientes, y es algo que no escucho por primera vez, Marian e Inés, que esta crisis ha sacado lo peor pero también lo mejor de los venezolanos. Y yo siento que, así como la sociedad alemana transitó primero por el nazismo y luego por una parte de ella, cuando se dividió en dos por el comunismo, y eso es mucho decir, y eso es mucho aprendizaje, y otras sociedades del mundo que han salido de procesos muy cruentos y que luego, bueno, han sido sociedades ejemplares en todo término. Venezuela quizá termine al cabo de los años teniendo ese mismo retrato, ¿no?
Pero yo siento que en el camino, y en eso en el fondo yo lo sentía en las palabras de ustedes en el corte anterior, en el camino hay mucha gente que se cansa, hay mucha gente que se frustra, hay mucha gente, y yo me incluyo, que hace gala de esos términos de los que tú hablabas, Marian. Estoy resistiendo, estoy aguantando, estoy sobreviviendo. Generalmente uno dice estoy sobreviviendo porque a veces uno cree que lo que va es apañándoselas un día tras otro y que lo que está es de alguna manera tratando de no quedarse en el camino. ¿Cómo hacer desde el punto de vista anímico y desde el punto de vista psicológico para afrontar esta situación? Porque siento que hay unos que tienen más capacidad que otros para afrontarla y eso es evidente, ¿no? Claro, ahorita hay una realidad. Nosotros somos un país de un contraste emocional muy fuerte, y eso uno lo ve en el día a día. Yo, ¿qué le digo a la gente y a las personas que nos están escuchando? Todo el ser humano tiene una habilidad. Descúbrase cuál es la habilidad que usted tiene. Trabájela, desarróllela, pero haga lo que haga, hágalo con pasión. Al descubrir esa habilidad, uno se va a dar cuenta que puedes hacer cosas distintas, que puedes hacer cosas nuevas, que te puedes accionar, que hasta te puedes relacionar con un entorno que tal vez no lo habías descubierto, desde tu vecino, de un amigo, de la mamá del hijo que usted tiene en la escuela. O sea, vean los núcleos en los cuales usted se mueve desde el punto de vista de sociedad. ¿Con quién puede hacer usted ese enlace que lo ayude a reaccionar? Yo creo que una de las cosas importantes que tiene Pasión País es que nosotros hemos logrado romper la narrativa del día a día del venezolano. Cuando uno rompe esa rutina o empiezas a darte cuenta y a escuchar otras cosas distintas, eso anímicamente te va a ayudar inmediatamente. Cuando tú ves en el otro el ejemplo, eso te va a ayudar. Inmediatamente eso va a tener en uno una reacción positiva. Y es así, nosotros no nos podemos comparar todavía con aquellos países que han vivido las guerras de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y hoy en día todavía uno ve muchísimos países que están en conflictos bélicos, en la cual nosotros somos todavía una sociedad que estamos en pañales frente realmente a lo que eso representa y a lo que eso implica. Pero yo sí estoy convencida que de esto nosotros como ciudadanos y como individuos tenemos que reconstruirnos, hacer un nuevo venezolano, pero que a Venezuela hay que construirla desde cero, porque por donde uno pasa, por donde uno ve, está todo en el suelo. Y eso como sociedad nosotros ¿a qué nos obliga? A que hay mucho y todo por hacer. Sí, eso me recuerda una amiga con la que conversé hace años y ella estaba en Milán, ¿no? Y me decía, yo siento que aquí no hago mucho porque aquí no hay nada que hacer y en Venezuela está todo por hacer. Claro, ella no ha vuelto todavía, pero ella me decía que veía eso, ¿no? Que eran sociedades que estaban, por decirlo de algún modo, culturalmente acabadas y estaban materialmente acabadas, o sea, acabadas en el sentido de terminadas, no destruidas, sino que no había mucho más allá que hacer y que en Venezuela todavía había cosas que estaban en desarrollo que ni siquiera se habían comenzado y que eso llamaba quizás a mucha gente y por eso es que quizá también, Inés, en Venezuela había una tendencia, yo no sé si se ha frenado, si se mantiene estable, una tendencia en estas evaluaciones que se hacían hace algunos años de emprendimientos. Y Venezuela, a pesar de una crisis que es muy prolongada, que quizá está en su fase más agónica en este momento, porque además combina la hiperinflación y combina además un dólar que ya no apareja la inflación o que ya es muy difícil, hace muy difícil sobrellevar la inflación y hace muy difícil la subsistencia, se mantenía como un país en el que los emprendimientos brotaban y brotaban, por supuesto, muchos de ellos fracasaban, pero había espíritu de arrancar. Eso se sigue viendo, la gente sigue inventando. Yo veo cosas que ocurren por el Instagram, las veo por el Twitter. Gente que sigue inventando, como dice Marian, que sigue buscando cosas en las que se puede destacar y que puede hacer bien y que eso lo convierte en una oportunidad de negocio y que eso en modo alguno está mal, porque bueno, el hombre occidental convierte las cosas y tiene perfecto derecho de buscar su interés individual y de echar adelante, de buscar movilidad social ascendente, ¿no? Que creo que al final de cuentas lo que busca y vivir mejor cada día. Sigue siendo eso una tendencia importante en Venezuela, que la gente emprenda. Claro, es que si no tendrías 18 líderes mañana hablando en Pasión País.
¿Mm? Lo que pasa es que yo sí creo que hay que tener mucho cuidado con el término emprendimiento, ligado a lo que somos como sociedad y a lo que nos falta por aprender. Nosotros tenemos, así como tenemos todo por delante para hacer, también nos falta muchísimo por aprender. Efectivamente, hay una época en la que tú mencionas que aquí hubo una cantidad impresionante de emprendimientos. ¿Pero por qué era una cantidad de impresionante? Porque somos venezolanos y entonces creemos que todo surge de la nada y que con chasquear los dedos yo voy a tener un logro positivo de inmediato, ¿no? Uh-huh. Y yo no sé si a estas alturas todavía no seguimos siendo iguales, y eso forma parte de la dificultad que tenemos para abordar desde lo positivo la situación de crisis en que nos encontramos. Porque, claro, cuando tú has pasado por situaciones, cuando ustedes dos hablaban ahora, venía a mi mente La vida es bella, esa maravillosa película donde en medio de la guerra el papá le contaba historias a su hijo para mantenerlo al margen de lo que sucedía. Pero es que más valioso que mantener al hijo al margen era su propia motivación, el tener él un elemento que lo sostenía, que era que él tenía que sacar ese niño adelante. Entonces, nosotros tenemos problemas que cuando tú los comparas con esas situaciones, no le estoy quitando gravedad, ojo, a lo que nos sucede, pero que realmente son cosas que nos tendrían que llevar a nosotros a reflexionar y a encontrarnos con el origen de lo que nos ha pasado, porque también tenemos que entender que la situación de crisis donde estamos, nosotros somos 100% responsables, no solo desde lo político, como lo mencionábamos antes, sino desde nuestro comportamiento social. Si tú no te comprometes con lo que haces y crees, bueno, no, yo mañana inicio un emprendimiento y como vivo en Venezuela y Venezuela le va bien, o sea, hablando del momento quiero hacerme rico de un día al otro. Ajá, me voy a hacerme rico de un día al otro, voy a ser exitoso, la gente me va a reconocer. No, señores, las cosas hay que ganárselas. Trabajarlas mucho. Trabajarlas y entender el mínimo detalle de ese trabajo. Por eso es que esos 18 líderes, yo no me atrevo a llamarlos emprendedores. Yo no me atrevo a llamarlos emprendedores en lo absoluto. Todos son gente exitosa en lo que hace. ¿Pero por qué son exitosos en lo que hace? Por lo que decía Marian. Porque es gente que hace con pasión lo que hace. Y la pasión significa desde ser crítico contigo mismo a ser exigente y comprometido. Así es, era Inés Muñoz. Marian, lo que decía Inés de esa especie de chip que tenemos nosotros instalado, los venezolanos en general, y no quiero con esto estigmatizar a nuestros gentilicios, pero ese chip de que estamos en un país rico y de que de ese país rico, ese oro negro que emana de la tierra y que de alguna manera nos tiene que gotear a cada uno de nosotros, es una especie de catalizador al conflicto, de que evade o evadió por muchos años el conflicto y las distensiones y los problemas en Venezuela, y de que los niños nacen con el pan de la arepa debajo del brazo, y ese viejo mito, aunque mucha gente lo interpreta de manera distinta, pero yo lo interpreto así. Es algo que no es nuevo, es difícil, es una cultura política instalada, una cultura política que habla de justamente de pensar incluso de que el Estado venezolano y quienes de alguna manera lo regentan o lo administran en momentos circunstancial se han llevado algo o que son dueños de mucho y que de ese mucho algo me tiene que caer a mí. Es muy difícil remar contra eso, y yo creo que, bueno, Chávez en algún momento lo que hizo fue exponenciar los problemas de antaño, ¿no? Pero es más difícil pensar qué debe emerger de todo esto y cuál es el nuevo ciudadano hacia el que tú apuntabas, Inés, que debe de alguna manera salir de todo esto. Es difícil lidiar contra preceptos tan instalados en la mente del venezolano. ¿Cómo sería ese nuevo ciudadano que tiene que emerger en Venezuela sin querer nuevamente caer en la listica de los 5 valores? Pero ¿qué debería pensar ese nuevo ciudadano? Porque vemos que en otras partes del mundo la gente no está pensando
por no vivir en petroestados, que es la mayoría del mundo, porque los petroestados son poquísimos en el mundo, que la gente no está pensando que mañana le van a resolver. La gente piensa, si yo no resuelvo, nadie me resuelve. Yo creo que con las crisis de los últimos tiempos la gente ha aprendido. Por supuesto que todavía ese chip en determinado grupo de la población está, que es esa gente que sigue dependiendo del Estado sin importar quién esté. Así no es. me importa quién esté. Lo que yo es que depende, entonces vamos a hablar que dependo del gobierno, en este caso, no del Estado, porque se ha convertido en políticas de gobierno y no en política de Estado. Y ahí está el problema. Pero yo estoy convencida de que el único cambio que uno puede tener es desde el trabajo, desde la ética y desde la honestidad. Fíjate, cuando tú hacías referencia con el tema de los emprendimientos, Venezuela ha sido un país alto en emprendimiento, pero muy bajo en competitividad. ¿Y eso qué te lleva? A un problema de formación. Aquí los emprendimientos fracasan no por el entorno, no por la situación política y económica, fracasan porque el emprendedor no está preparado desde un punto de vista de gerencia, financiero, presupuestario, de mercadeo, en todo lo que tiene que ver realmente con el concepto de empresa, porque hacia allá es el emprendimiento. La economía informal no tiene absolutamente nada que ver con el emprendimiento, y esto es algo que nosotros tenemos que romper. Es que yo hago torta y vendo torta en mi casa. Usted no es un emprendedor, usted es un vendedor de torta desde la puerta de su casa, más nada. Para ser emprendedor uno necesita cumplir con una serie de requerimientos, tanto administrativos como de mercadeo, como de educación, pagar como de impuestos, gestión, por ejemplo, ¿no? de tributarios, todo eso. Entonces, yo creo que Venezuela es un país de ciudadanos que ha estado acostumbrado a esa dependencia de lo que me va a dar el otro. Pero también creo que una de las lecciones importantes que nos está dejando esta situación es romper un poco ese mito. Vamos a ir a la pausa comercial y seguimos a la vuelta de la misma con Inés Muñoz Aguirre y Marian Krasner, que están hablando con nosotros el día de hoy de ciudadanía y de su evento Pasión País, que se va a llevar a cabo el día de mañana. A la vuelta del corte profundizamos en los detalles de lo que va a ocurrir mañana, de esos 18 líderes que van a estar allí presentes y de la dinámica que se va a adelantar el día de mañana. Ya venimos con más de Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos los sábados, RCR los invita a consultar al doctor político. Es toda la población venezolana la que debe asumir el tema de la pobreza, cargarse emocionalmente para efectivamente trabajar, buscar solución. Luis Enrique Alcalá es el doctor político que se aproxima a la política como arte de carácter médico. Todos los sábados a las 12 del mediodía, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Bueno, no es Thaís Peñalver, pero hacemos el intento de hacerlo también como ella. Es Neomar Hernández, que les acompaña a esta hora de la tarde, comenzando la tarde. Y estamos con Inés Muñoz Aguirre y Marian Krasner hablando de Pasión País, hablando de ciudadanía, hablando de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que debemos ser en términos societales, quizás. Vamos a hablar ya de lleno del evento de mañana, Inés.
¿Cuáles son esos 18 no emprendedores, líderes, personas, digamos, que tienen una trayectoria y que actualmente, estando en Venezuela, adelantan procesos exitosos en su devenir diario? Es decir, que son personas muy exitosas y que van a estar mañana en el evento de ustedes. Sí. Bueno, vamos a empezar por decir que en el área de las artes nos va a acompañar Miguel Ángel Becerra, que es un prestigioso galerista. Ricardo Capuz, un joven que trabaja en Venezuela en inteligencia artificial. Pietro Carbone, que nos va a hablar del café de nuestra tierra. María Cristina Capriles, la reconocida cineasta, quien trabaja todo un proyecto de formación y educación para la imagen. El actor maravilloso de teatro y televisión, Antonio Deli, quien nos va a hablar de su pasión por la actuación. Juan Víctor Fajardo, quien desarrolla un programa que se llama Crecer en Venezuela. El arquitecto Glenis González, quien nos hablará de la ciudad, ese espacio que nos pertenece. María Alejandra Hernández, que es la invitada que tenemos relacionada con el tema del emprendimiento, y Pipo Hernández o Omar Hernández, que pertenece a la banda Esos Cubos de los Altos Mirandinos. O sea que además, como ven, aquí estamos combinando con jóvenes que siguen apostando al país. Cierra la lista Daniela Jaimes Borges, el docente universitario como motivador. Aymara Lorenzo, las nuevas formas de comunicar. Juan Cristóbal Montemayor, el ají, una pasión gastronómica. Maite Navarro nos va a contar lo social como historia. Yomaira Ojeda, el activismo ciudadano. Marisabel Párraga con la radio de los nuevos tiempos. José Antonio Perela, El País por Venir. Albe Pérez con todo lo que tiene que ver con el trabajo cultural y la gestión cultural para el futuro. Ana Bacarela, la resiliencia como forma de vida. Y cerramos con el compañero de RCR, Daniel Barnaghi, con la ética y la nueva política. Oye, una lista en la que saltan nombres muy especiales, Daniel, por supuesto, de la casa, pero Ana Bacarela, que tiene mucho que decirle al país, yo creo que en términos personales de ¿sí? Cómo afrontar inclusive una dificultad personal tremenda y salir airoso en el proceso, ¿no? Y en Venezuela, además. Sí, ella va a tocar precisamente pues el tema de la resiliencia, ¿no? Que es fundamental. Inés, y a mí me llamaba, quizá lo que más me llama atención de la lista, es el muchacho que trabaja en inteligencia artificial. ¿Cómo pensar en que en una Venezuela que está, digamos, llevada quizá a la base de la pirámide de las necesidades de Maslow, es decir, que la gente está buscando la supervivencia, aunque no lo queramos, pero la gente lo que está es buscando, la mayoría de la gente está buscando comer día a día. Hay gente que todavía puede trabajar una cosa que es tan de primer mundo como el tema de la inteligencia artificial. Es increíble. Sí, porque yo creo que uno de los problemas en los que estamos sumidos es que nos hemos cegado y nada más vemos lo que a nosotros nos afecta de una forma directa y no nos damos cuenta que una sociedad tiene múltiples caras. Querer negar esas múltiples caras de la sociedad es perder cualquier guerra antes de que comience, ¿sabes? O sea, tú tienes que ver todas las posibilidades. Y eso es lo que ocurre aquí. Cuando tú ves la diversidad temática de Pasión País, te das cuenta que estamos en un país que no se ha paralizado. Estamos en un país donde no todo el mundo se ha ido. Estamos en un país donde el talento venezolano sigue luchando por ganarse los espacios que les corresponde. A nosotros nos preguntaban en estos días qué era lo más complicado. Y para nosotros lo más complicado es lograr a concentrarnos en 18 personas solamente. Cuando nosotros hacemos la batería por los distintos sectores que mueve un país, tú te das cuenta que son miles de nombres detrás de cada uno de los sectores empujando esta rueda que se llama Venezuela. Sí, bueno, por ejemplo, Antonio Deli, yo pienso en Antonio Deli y veo las obras que de temporada en temporada hacen el trasnocho y yo digo, ese hombre está luchando contra lo que está ocurriendo en el país y está saliendo adelante. Bueno, además con Antonio, prendes la televisión, está en una novela, vas al teatro, está en un teatro. No para de trabajar. Escuchas una cuña y es el locutor, no para de trabajar. Es cierto, no para de trabajar y está allí al pie del cañón. Bueno, no en términos literales, está en términos figurativos, pero está allí al pie del cañón. Los detalles del evento, cómo hacer, cómo se participa, estamos a tiempo todavía porque es mañana de cómo se compran las entradas o cómo se hace. Bueno, te digo que ya estamos prácticamente cerrados porque de verdad
ha sido un éxito el llamado a Pasión País. Yo creo que deben quedar como 10 entradas. O sea, está muy, muy justo ya el tiempo. Bueno, claro, estamos el día antes. Este evento se realiza mañana de 8:30 de la mañana a 1:30, puntualísimos, porque cuando hablamos de esos cambios que necesitamos, una de las cosas que nosotros promovemos a través de Escuela de Ideas y de su propuesta de Pasión País es cambiar desde los detalles que nos parecen más insignificantes. Entonces aquí es fundamental la puntualidad, es fundamental el respeto por el tiempo del otro. Las exposiciones duran 10 minutos exactos y en esos 10 minutos tú tienes que contar qué haces, cómo lo haces y para qué lo haces. El otro elemento en el cual hemos trabajado mucho es que los 18 expositores están allí sentados escuchando a los demás. No es aquella cosa, aquella vieja actitud que expones y te vas sin respetar al que le toca hablar después de ti o el que habló antes. No, allí, si tú quieres participar en Pasión País, tienes que entender que de verdad tenemos que cambiar muchas cosas, ¿no? Vamos a ir nuevamente a una pausa comercial y venimos con más detalles ya en el segmento final, se nos fue el tiempo volando, de Pasión País con Inés Muñoz y Marian Krasner, que nos acompañan el día de hoy acá en Buen Provecho. Ya venimos con más. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y Buen Provecho. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. De vuelta y seguimos hablando de Pasión País. Es la segunda edición, Inés. ¿Qué enseñanzas quedaron de la primera edición y cuándo se realizó? Porque me imagino que el evento habrá sido tan exitoso que vamos a hacer la segunda parte de Pasión País. Bueno, el Pasión País 2017 se realizó el 6 de octubre del 2017, igual en el Hotel Marriott, igual reventamos totalmente la capacidad del salón principal del hotel, pero la enseñanza fundamental que quedó de Pasión País fue entender lo importante que es escuchar a los demás, poder compartir sus experiencias, porque eso motiva al que oye y hace accionar al que oye. Entonces, en este proceso como de recuperarnos desde una propuesta social, es fundamental algo como Pasión País. De allí surgieron las conversaciones Pasión País. Nosotros nos reunimos por lo menos 2 veces al mes en los salones del Hotel CCT, igual, donde invitamos a 2 personas exitosas en su área y ves como la sala se llena de personas que quieren además compartir, exponer sus ideas. Un elemento clave es que de gente que estaba el año pasado en el público, tenemos este año 3 o 4 que están en el escenario mañana. Yo creo que eso es lo que hace falta en el país, la capacidad de interrelacionarnos. Nosotros además nos hemos convertido en una plataforma para promover a toda
esta gente que acciona, que construye, por eso nos llamamos el constructor online en el portal, porque que construye todos los días el país, ¿no? Igual, aunque les decía que ya estamos prácticamente en cierre, el que le interese puede contactarse al correo electrónico forosconstructor@gmail.com. Se los repito, forosconstructor@gmail.com. Muy bien, tienen ustedes los datos allí, aunque estamos ya en horas de cierre de la venta de entradas para el evento de mañana. Y en los 2 minutos que nos quedan, quisiera, bueno, que tanto Marián como Inés nos diesen unas palabras finales a propósito, bueno, de todo lo que conversamos y de cómo podemos, más que ir sobreviviendo, seguir creyendo en Venezuela, que a veces parece tan difícil, Marián. Sí, yo creo lo siguiente. Para ser venezolano no hay que nacer en Venezuela. Para ser venezolano realmente uno tiene que proyectar en el día a día lo que sueña y lo que quiere de su país. Si yo quiero un país con un futuro, con valores, que preparado, yo tengo que ser desde lo individual una persona preparada, dar los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches. Yo tengo que proyectar lo que yo realmente quiero de mi país para ser realmente un venezolano. Inés. Yo complemento a ese venezolano con la capacidad emocional. Su capacidad intelectual, su capacidad de emociones reales es su mayor tesoro. No deje que eso se duerma, manténgase activo. En la medida en que usted participe, en esa medida va a estar bien, aún en medio de las más grandes dificultades. Son Inés y Marián, constructoras de un país y fervientes creyentes de Venezuela y de su potencialidad. Yo quisiera cerrar también hablando un poco, además de agradecerles, porque valoro que haya gente todavía que crea en Venezuela y que promueva además que otros crean en Venezuela, de que los que estamos en Venezuela creamos en Venezuela, que a veces se nos pone difícil. Justamente agradecer, ¿no?, que se promueve el valor de la ciudadanía, que yo creo que, como decíamos al principio, es un valor que a veces se nos olvida y que siento que para muchos es asignatura pendiente, porque siento que mucha gente en Venezuela no pasa de ser habitante, como decían por allí, y no trasciende al estatus de ciudadano. Y ser ciudadano no es pertenecer a ninguna aristocracia, es saber, como decíamos al principio también, que se tienen derechos, pero se tienen deberes, y que hay que respetar los semáforos, hay que pagar los impuestos, porque el Estado moderno vive de los impuestos, que no podemos esperar que todo nos venga dado y que hay que trabajar y sudar la frente para obtener mejores y mejores cosas cada día. Eso es natural, eso no es malo, ser rico no es malo, y que sigamos apostando a que Venezuela puede ser algo distinto. Y que esto no quede en un mero mensaje motivacional, a veces de un libro de Paulo Coelho, de esas cosas, sino que son cosas que realmente tienen aterrizaje, tienen fundamento y tienen sustento en Venezuela. Muchas gracias a Marián y a Inés por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Eran Marián Krasner e Inés Muñoz Aguirre, constructoras de un país, como les voy a decir ahora, y además protagonistas del evento de mañana, Pasión País, al que ya ustedes saben, tienen los datos. ¿Puedes repetirlos, Inés? Me gustaría que repitieras el correo para que se comuniquen con ustedes en todo caso. El correo es forosconstructor@gmail.com. Muy bien. Nosotros, de momento, les vamos a decir hasta pronto. Entiendo que Thaís va a estar de vuelta la semana próxima. Va a estar de vuelta desde el lunes de la semana próxima nuevamente con ustedes. Y bueno, yo estaré con ella el viernes próximo y nosotros nos escuchamos en la tarde. Volveremos a estar por acá a las 4 de la tarde. Hasta la próxima. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une.